Abra su Biblia en Juan 17, 22 al 23. Vamos a hablar hoy acerca de la unidad. Estamos hablando sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Y vamos a seguir hablando de este tema. ¿Y cuántos están contentos por nuestra conferencia en septiembre? ¡Qué ánimos! ¿Cuántos están contentos por septiembre, avivamiento, conferencia? Yo miro ahí unas historias que es mi mejor momento del año, que no sé qué. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte por la conferencia que vamos a tener en septiembre? Allá más o menos. Y vamos a Juan 17, 22 al 23. Y en esta versión dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La Biblia está llena de muchas oraciones. Abraham oró, Moisés oró, clamaron, intercedieron por algo en específico, pero esta oración de Jesús es muy poderosa, porque Jesús está interesado en la unidad. Diga conmigo unidad. Dígalo más fuerte, diga conmigo unidad. Jesús está interesado en la unidad. Si algo le apasiona al Padre, es la unidad. Si algo le gusta a Jesús, es la unidad. Y en esta versión dice: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Dios nos ha dado, Jesús nos dio poder, amén. Jesús nos dio poder, amén, con un propósito. Jesús nos empoderó con un propósito. Y Jesús dijo: yo les he dado este poder para que ustedes se mantengan unidos, así como el Padre y yo estamos unidos. Y yo quiero decirles que las mejores cosas que suceden en la vida es cuando hay unidad. Milagros suceden cuando hay unidad. Prodigios suceden cuando hay unidad. El Espíritu de Dios desciende cuando hay unidad. La iglesia cuando se une es poderosa. La iglesia cuando se une a orar experimenta un poder sobrenatural. Y el diablo lo sabe. Por eso es que el diablo hoy en día va tras la unidad. Si algo quiero decirles el día de hoy es que Satanás ha buscado y buscará siempre todas las formas que pueda para poder dividir, para poder aislar a las personas, para poder sacarlas del cuerpo de Cristo y así volverse una presa fácil, así volverse un enemigo, poder volverse fácil, un blanco fácil para que Satanás los estorbe. Y entonces Satanás va tras la unidad. Satanás no le gusta cuando la iglesia se une a orar. Satanás no le gusta cuando la iglesia se une a servir. A Satanás le molesta cuando tú y yo nos unimos para poder ir y evangelizar. Satanás es un mentiroso, porque busca todas las formas de ofendernos, busca todas las formas de poder dividirnos, porque sabe que cuando tú y yo nos unimos con un propósito, algo tiene que pasar. Y hoy quiero decirte, yo sé que tú y yo hoy estamos unidos aquí en este lugar para ver a Dios. Y porque tú y yo estamos unidos, Dios está en este lugar. Y porque tú y yo estamos aquí en el mismo sentir, Dios va a hacer algo esta tarde. Y porque tú y yo estamos unidos, algo tiene que empezar a cambiar en el nombre de Jesús. Y Satanás es especialista en dividir. Cada vez que tú y yo nos unimos, hacemos que el mensaje del evangelio avance. Cuando el mundo estaba en crisis, el Padre se unió al Hijo y se unió al Espíritu Santo. Y cuando ellos se unieron y vieron todo el caos que había, y vieron toda la destrucción que había, y vieron toda la oscuridad que había en ese momento, empezaron a platicar, empezaron a hablar,
se dieron cuenta que el mundo necesitaba luz, el mundo necesitaba que algo sucediera, el mundo necesitaba un cambio. Imagínate que en esa conversación Jesús no hubiera estado de acuerdo en que Dios empezara a crear los cielos, la tierra, o que creara al hombre, porque crear al hombre significaba que podía fallar, y si fallaba, alguien tenía que dar su vida para poder restaurar a la humanidad. Sin embargo, Jesús se une al Espíritu Santo y se une al Padre, y todo empieza a cobrar vida. Entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo que estén las estaciones, y fueron las estaciones. Dios dijo: creemos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y el hombre fue formado a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, en la unidad vemos que cosas sobrenaturales ocurren. Cuando nos unimos, tal vez todo estaba en crisis, tal vez todo se estaba desmoronando, tal vez todo estaba roto, tal vez estábamos viviendo uno de los procesos más difíciles de nuestra vida. Pero cuando nos unimos al Padre y cuando nos unimos a la iglesia, empezamos a experimentar un cambio. Por eso el diablo siempre busca estorbar tu relación con Dios, porque cuando te aparta de tu relación con Dios, empiezas a secarte. Cuando te aparta de tu relación con Dios, empiezas a adoptar conductas que tal vez ya habías dejado atrás y las empiezas a hacer nuevamente. Cuando tú te apartas de tu relación con Dios, te vuelves un blanco fácil para que el diablo te ataque. Por eso en esta tarde levanta tu mano conmigo y dile: Señor Jesús, dilo fuerte: Señor Jesús, hoy quiero. Dígalo fuerte: Señor Jesús, hoy quiero estar unido a ti, yo en ti y tú en mí. Dele un aplauso a Dios fuerte. Ese es el deseo de Dios, que podamos unirnos. ¿Sabe que Jesús siempre nos modeló? En todo nos modeló en oración, nos modeló en ayuno, pero Jesús también nos modeló la unidad. Tenía 12 discípulos, 12 personas completamente diferentes, 12 caracteres totalmente diferentes, 12 personalidades diferentes, 12 formas de pensar totalmente diferentes. Pero Jesús siempre los mantuvo unidos, a pesar de cómo ellos eran, a pesar de la forma en que ellos se comportaban, a pesar de cómo ellos pensaban. Jesús los mantuvo unidos, porque Jesús sabía que en el momento que Él iba a ir a la cruz, Él iba a morir y Él iba a resucitar, Él se iba a ir de este plano terrenal. Entonces ellos iban a necesitar los unos a los otros. Ellos necesitaban animarse los unos a los otros. Ellos necesitaban orar los unos por los otros. Y Jesús siempre modeló la unidad, a pesar de que había alguien dentro de esos 12 discípulos que lo iba a traicionar, a pesar de que alguien de los que estaba en ese grupo iba a venderlo, a pesar de que alguien en ese grupo lo iba a traicionar de la peor manera. Jesús no cambió su forma de ser. Jesús no cambió quién era Él por alguien que estaba en su grupo y que lo iba a traicionar. Y Dios en esta hora nos quiere recordar que aún a pesar de que haya gente a nuestro alrededor que nos traicione, que nos engañe, que nos haga lo peor, tú y yo debemos mantener la unidad. Tú y yo debemos mantenernos unidos, porque cuando nos mantenemos unidos, otra vez quiero recordarte, cosas sobrenaturales ocurren. Y Jesús sabía que los discípulos se necesitaban los unos a los otros. Y en la iglesia nos necesitamos los unos a los otros. Tú y yo nos necesitamos. Hay cosas que yo hago, pero son limitadas. Hay cosas que tú haces, pero son limitadas. Pero cuando tú traes el don que Dios te ha dado, cuando tú traes la habilidad que Dios te ha dado, cuando tú traes el conocimiento que Dios te ha dado y lo pones a su servicio,
y viene alguien más y lo pone a su servicio, entonces empezamos a crecer. El problema de la iglesia hoy en día es que está dividida. El problema de la iglesia es que no ha entendido lo que es la unidad. No hemos entendido que es unirnos con un mismo propósito, unirnos en un mismo sentir. Todos estamos haciendo cosas, pero no estamos haciendo cosas para Dios. Todos estamos ocupados estudiando, pero no estamos haciendo algo para Dios. Todos estamos ocupados, afanados en el trabajo y se nos ha olvidado lo más importante: poner de lo que Dios nos ha dado para que el reino avance. Entonces todos estamos haciendo diferentes cosas, todos vamos para un lado, todos vamos para otro lado, y al final no nos ponemos de acuerdo para lo que necesitamos ponernos de acuerdo. Entonces la iglesia no hemos entendido el concepto de la unidad. Y la Biblia dice en el versículo que leímos que Él nos ha dado poder, nos ha dado un poder para que seamos uno, así como el Padre y Él son uno, porque por esto conoceremos el amor de Dios. ¿Sabe cómo ven a la iglesia el día de hoy? Nos ven como perros y gatos entre nosotros mismos. Váyase a Facebook y usted mira un sinfín de comentarios de odio de cristianos atacándose entre ellos mismos. Cristianos atacando a cristianos. Hoy miran a la iglesia dividida porque unos están yendo por un lado, un pastor está sacando a ovejas de la iglesia, está haciendo un montón de cosas para que la iglesia se divida, hablando mal de otros, y entonces ven a la iglesia como un lugar que siempre está constantemente peleándose, que está constantemente en luchas, en división, y la gente dice: si así es ir a la iglesia, mejor yo no quiero ir a la iglesia. Porque siempre escuchamos lo mismo, ¿verdad? Es que en la iglesia hay muchos hipócritas, es que en la iglesia unos hablan mal de otros, pelan entre sí, es que yo escuché al hermano tal hablando del otro hermano, es que yo escuché que el otro estaba diciendo esto, y entonces nos ven como personas que criticamos mucho entre nosotros mismos, nos ven como personas que nos juzgamos entre nosotros mismos, nos ven como alguien que no puede tenderle la mano a su hermano. Y así nos ve la gente en el mundo. Ve a la iglesia el día de hoy, no nos ve unidas, no nos ve unidos, no nos ve trabajando en lo que necesitamos trabajar, no nos ve expandiendo la palabra de Dios, y eso es lo que Satanás busca. Así que quiero que vaya conmigo a Mateo 12:25. Mateo 12:25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En esta versión dice: Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. El reino de las tinieblas funciona en unidad también. Satanás conoce muy bien lo que es la unidad. Por eso es que en cualquier cosa que nosotros hagamos, hagámosla en unidad. Busquemos la unidad, busquemos estar unidos a Cristo Jesús, busquemos la unidad en nuestra familia, busquemos la unidad en nuestro trabajo, busquemos la unidad en el liderazgo, busquemos la unidad en la iglesia, porque una familia dividida se va a destruir. Porque el que se pelea contra su hermano va a terminar en ruinas. Porque el que pelea contra, dice, hasta con una ciudad, se pelea una contra otra y será destruida. Entonces Dios nos llama a nosotros a poder caminar en unidad.
Dios nos llama a nosotros a poder unirnos. Dios nos llama a cada uno de los que estamos aquí a poder buscar la unidad, a poder con todo el corazón, aunque yo sé que cuesta, ¿sí o no? Porque cuesta mucho buscar la unidad. A veces nos es difícil. A veces nuestro orgullo no nos permite que nosotros podamos buscar a Dios, o que podamos unirnos a nuestra familia, o que podamos unirnos a la iglesia. Y entonces o estamos divididos o estamos juntos. No hay un término intermedio. O estás dividido o estás unido. O estamos juntos o estamos divididos. ¿Qué bando quieres tomar tú? ¿El que une o el que divide? ¿Quién quieres ser tú? ¿El que une o el que divide? ¿Cómo quieres tú que te conozcan? ¿Como el que une o como el que divide? ¿Cómo quieres ser tú conocido? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas cuando de repente te reúnes con un grupo de personas y empiezan a hablar y empiezas a hablar? ¿Qué buscas? ¿Buscas la unidad? ¿O buscas sembrar cizaña? ¿O buscas separar? ¿O buscas dividir? ¿Qué es lo que tú buscas? Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Les decía hace un momento que él no cambió su forma de ser por Judas. Él siguió siendo bueno con sus discípulos. Él siguió dándoles los privilegios a sus discípulos. Y a pesar de todo, él eligió traicionarlo. Era parte del plan, era parte del propósito. Pero tú y yo muchas veces por alguna mala experiencia cambiamos. Y cuando escuchamos que alguien habla mal de nosotros, o cuando escuchamos que alguien hizo algo en contra de nosotros, cambiamos. Y de repente nos vamos afuera y empezamos a hablar de más cosas que no tenemos que hablar. Empezamos a desnudar literalmente a las personas por una mala experiencia que hemos tenido. Empezamos a decir cosas que no tenemos que decir. Y entonces sin querer estamos siendo aquellos que dividen, aquellos que contaminan. ¿Alguna vez has visto en tu refri, o tu mamá ha tenido alguna vez una fruta podrida o una manzana podrida? Y de repente hay otras frutas a la par de esa fruta que están bien, pero si tú no las sacas a tiempo, al buen tiempo, esas otras frutas se contaminan y empiezan a tener moho, empiezan a salir los mosquitos, y entonces esas frutas que eran buenas se echaron a perder. Y siempre va a haber gente en nuestra vida y que vamos a conocer que tiene otras intenciones, que siempre busca dividir, que siempre busca contaminar, y sin darnos cuenta nosotros empezamos a permitir que esa contaminación venga y entre a nuestro corazón. Entonces empezamos a ver a la gente diferente, porque el que estaba con nosotros estaba contaminado. Empezamos a ver la iglesia diferente, porque la persona que estaba a la par de nosotros nos contaminó. Y lo más triste, empezamos a ver a Dios diferente, porque alguien nos contaminó. Tenemos que tener cuidado de las personas con las que nos rodeamos, porque nos edifican o nos arrastran. Y muchas veces, les digo, sin darnos cuenta pasa eso. Entonces siempre va a haber alguien que va a buscar dividir, porque ese es el corazón de Satanás. Busca dividir a la iglesia, busca que nos peleemos los unos con los otros, busca que nos ofendamos los unos con los otros. Siempre está buscando la manera de hacernos sentir mal. Siempre está buscando la manera de que estemos todos en una sintonía diferente. Pero Jesús nos viene a llamar en esta tarde a la unidad. Y Dios quiere recordarnos una cosa: si tú y yo estamos unidos, vamos a hacer que el reino de los cielos avance. ¿Y cuántos en esta tarde
su deseo y lo que más anhela en su corazón es que Cristo Jesús sea escuchado en todos lados. ¿Cuántos anhelan que Cristo Jesús cambie vidas? ¿Cuántos anhelan que Cristo Jesús transforme vidas? ¿Cuántos anhelan que el mensaje sea llevado a todo lugar? Y ese es el propósito de unirnos, avanzar. Ese es el propósito de unirnos, que la iglesia sea escuchada. ¿Sabe qué? Hay desfiles, ¿verdad?, conmemorativos, y de repente se convocan las iglesias y usted ve un poquito de gente en las iglesias apoyando, pero vea la marcha de la comunidad LGTBQ+, es un gentío. Hay mucha gente, la gente se une, no le importa lo que piensen de ellos. Ellos están defendiendo lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Y cuánto más la iglesia, un día nos vamos a parar y nos vamos a unir para hacer que el nombre de Cristo Jesús sea escuchado en donde quiera que vayamos. ¿Cuándo nos vamos a levantar? ¿Cuándo vamos a dejar nuestros propios intereses? ¿Cuándo vamos a dejar de ser orgullosos? ¿Cuándo vamos a dejar de ser egoístas? ¿Cuándo nos vamos a unir para que el evangelio avance? ¿Cuándo nos vamos a unir para que el avivamiento venga a este lugar? ¿Cuándo tú y yo vamos a empezar a caminar en el propósito de Dios para nuestra vida? Hasta ver que nuestros familiares, hasta ver que nuestros amigos, hasta ver que nuestros vecinos conozcan al único y verdadero Dios. ¿Cuándo nos vamos a levantar en unidad? ¿Cuándo vamos a tomar la mano de nuestro hermano que se ha caído y lo vamos a restaurar y lo vamos a levantar y lo vamos a animar para que vuelva a buscar a Dios, para que vuelva a la presencia de Dios? ¿Cuándo tú y yo vamos a pararnos en el propósito que Dios nos ha dado para que nuestra voz escuche, para que nuestra voz escuche y todos conozcan a Jesús? ¿Cuándo vamos a dejar nuestros propios intereses? ¿Cuándo vamos a dejar de ser egoístas y vamos a poner a Dios en primer lugar? ¿Sabe que hay gente que tiene todo el tiempo del mundo, pero no busca a Dios? Hay gente que tiene el recurso, pero no quiere nada con Dios. Hay gente que tiene toda la fuerza, tienes todo el tiempo y no buscas a Dios. ¿Cuándo te vas a levantar y te vas a unir a la fuente de vida? Aquel que te ha dado el gozo, aquel que te ha dado la paz, aquel que no te va a dejar ni te va a desamparar. ¿Cuándo te vas a unir con aquel que es el único en tu vida que te puede sacar de la condición en donde estás? Porque cuando estamos en algún problema, en alguna necesidad, primero corremos al amigo, primero corremos al otro, a cualquier persona. ¿Cuándo vamos a unirnos con Dios? Así como Jesús está unido con el Padre. La relación que tenía Jesús con el Padre era tan grande que por eso usted ve la vida de Jesús. Y Jesús, es cierto, le tocó traición, le tocó duro, le tocó la crítica de la gente, la humillación de la gente. Pero como Él estaba unido a su Padre, así lo humillaran, así se burlaran de Él, así le hicieran lo que hiciera, se paró firme y supo seguir con el propósito que Él tenía. Y es tiempo de que tú y yo nos unamos a Cristo Jesús. Es tiempo de que tú y yo nos unamos al Padre, a la fuente de vida. Es tiempo de que tú y yo nos unamos a aquel que nos puede dar el poder, que nos unamos a aquel que puede marcar una diferencia en nuestra vida, que nos unamos a aquel que puede hacer todas las cosas diferentes, porque se ve la unidad con los demás cuando tu relación con Cristo Jesús está bien. Puedes ver cuando puedes ver que alguien está unido a Dios, lo miras cómo trata a los demás, el trato hacia los demás, porque el trato hacia los demás evidencia cómo está tu relación con Dios. Y miren, es cierto, todos tenemos actividades que hacer,
Todos tenemos sueños, todos tenemos cosas que anhelamos hacer un día en nuestra vida, pero yo quiero decirte que si tú te unes a Cristo Jesús y empiezas a hacer su voluntad y empiezas a caminar en su voluntad, Él es fiel y justo, y en el camino Él va a cumplir los deseos de tu corazón, y en el camino Él va a suplir tus necesidades, y en el camino Él va a hacer grandes cosas contigo. Y es tiempo de que dejemos nuestra comodidad, es tiempo que dejemos la división, es tiempo que dejemos de estar criticándonos los unos a los otros, juzgándonos los unos a los otros, hablando mal los unos de los otros. Y es tiempo de darle la mano al hermano y decirle: vamos juntos, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a evangelizar, vamos a orar, vamos a hacer que algo suceda. ¿Cuándo vamos a despertar? Jóvenes, ¿cuándo vamos a despertar del sueño, del letargo que Satanás ha puesto en esta generación? ¿Cuándo nos vamos a levantar en avivamiento? ¿Cuándo vamos a hacer que las cosas empiecen a suceder? No es en 2 días de conferencia, es ahora, es hoy cuando yo puedo hacer que alguien más conozca a Cristo Jesús. Es hoy con mi testimonio cuando yo puedo hacer que alguien pueda acercarse a Jesús. Este es el tiempo de hacer que las cosas sucedan. Todo el tiempo oramos por avivamiento, todo el tiempo clamamos por avivamiento, pero vengan las reuniones de oración, no hay nadie. ¿Cuántos vienen a una reunión de oración? Nadie. ¿Cuántos se conectan a un tiempo de oración? Nadie, no muchos. Siempre está el remanente. Vayamos a evangelizar. ¿Cuántos llegan a evangelizar? Ay, no puedo, no me gusta tu evangelismo, muy aburrido, no me gusta. ¿Cuántos vamos a creer por una temporada diferente? Porque la unidad también no se trata de todos tenemos que estar de acuerdo. De repente hay cosas que no nos van a gustar, pero sabemos que el objetivo es uno, y que el objetivo es Cristo Jesús, y que el objetivo es que Jesús sea escuchado. Por eso nos unimos. No nos unimos para darle la gloria a un hombre, no nos unimos para que sea escuchado un hombre, nos unimos porque el propósito es que Jesús sea escuchado. Ese es el propósito. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste hoy a este lugar? No viniste a ver una persona, veniste por Cristo Jesús, veniste porque Él puede cambiar tu vida, veniste porque Él puede transformarte. Por eso estás en este lugar. Así que ¿cuándo vamos a levantarnos? ¿Cuándo nos vamos a unir? ¿Cuándo vamos a permitir que de verdad el avivamiento descienda? ¿Cuándo vamos a creer juntos porque algo cambie? ¿Cuándo vamos a